En resumen, Tito era el hombre al que llamaban para apagar fuegos. Y el contexto temporal, claro, también es fundamental. Todo esto pasa justo después de que Pablo sea liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Él y Tito se van a Creta para fundar nuevas comunidades cristianas, pero llega un punto en que Pablo tiene que irse y deja a Tito allí, a cargo de rematar la faena. Es en ese momento, entre los años 63 y 65, cuando Pablo le escribe esta carta, que funciona como una especie de guía de instrucciones a distancia. Vale, ya tenemos el escenario, pero la pregunta es ¿por qué Pablo deja a Tito en Creta? Y os adelanto que no fue precisamente para que se tomara unas vacaciones. Se enfrentaban a una crisis interna muy, pero que muy seria, que amenazaba con echar por tierra todo el trabajo que habían hecho. Entonces, ¿cuál era el marrón exactamente? ¿A qué se enfrentaba Tito? A ver, si nos ponemos en situación, ¿qué es la epístola a Tito? Pues mirad, es como si en medio de una misión súper complicada, el jefe mandara un correo urgente con instrucciones estratégicas. Eso es, en el fondo, esta carta. No es solo en texto antiguo, es un verdadero manual de operaciones que el apóstol Pablo le envió a su hombre de confianza, que se estaba enfrentando a una crisis de las buenas en la isla de Creta. Así que, vamos a desgranar este antiguo plan de acción a ver qué nos cuenta. Nuestro recorrido va a ser el siguiente. Primero, vamos a poner el escenario, a entender el contexto de la situación en Creta. Después, nos meteremos de lleno en el meollo del asunto, la crisis que provocó que se escribiera esta carta. A continuación, analizaremos el plan de Pablo, que tiene dos partes. Por un lado, establecer un liderazgo fuerte y por otro, definir cómo debía ser la conducta de la comunidad. Y ya para terminar, descubriremos el motor teológico, el porqué que impulsa todas estas instrucciones. Venga, pues empezamos por el principio. Como en cualquier buena historia, para entender bien la trama, lo primero es conocer a los protagonistas y el lugar donde ocurre todo. A ver, ¿quién era este Tito? Pues mirad, no era ningún recién llegado, para nada. Era uno de los colaboradores de más confianza de Pablo. De hecho, era tan importante que Pablo se lo llevó a Jerusalén como ejemplo viviente de un creyente que no era judío, en medio de un debate crucial. Y no solo eso, también le encargó misiones de lo más delicadas, como entregar una carta bastante complicada a la iglesia de Corinto. En resumen, Tito era el hombre al que llamaban para apagar fuegos. Y el contexto temporal, claro, también es fundamental. Todo esto pasa justo después de que Pablo sea liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Él y Tito se van a Creta para fundar nuevas comunidades cristianas, pero llega un punto en que Pablo tiene que irse y deja a Tito allí, a cargo de rematar la faena. Es en ese momento, entre los años 63 y 65, cuando Pablo le escribe esta carta, que funciona como una especie de guía de instrucciones a distancia. Vale, ya tenemos el escenario, pero la pregunta es ¿por qué Pablo deja a Tito en Creta? Y os adelanto que no fue precisamente para que se tomara unas vacaciones. Se enfrentaban a una crisis interna muy, pero que muy seria, que amenazaba con echar por tierra todo el trabajo que habían hecho. Entonces, ¿cuál era el marrón exactamente? ¿A qué se enfrentaba Tito? Lo curioso es que el peligro no venía de fuera. No era la persecución romana ni nada de eso. No. La amenaza estaba dentro, en casa, y estaba creando una confusión y una división tremendas. Pablo describe lo que enseñaban estos opositores como una mezcla un poco rara de mitos y genealogías con toques de la religión judía. O sea, no es que estuvieran teniendo un debate teológico súper profundo, más bien eran ideas que distraían, que generaban discusiones que no llevaban a ninguna parte y, lo más importante, que alejaban a la gente del mensaje central. Pero fijaos, lo que de verdad los delata no es tanto lo que decían, sino cómo eran. Pablo los pinta como rebeldes, como engañadores, y aquí está la clave, gente que solo buscaba el dinero, el afán de lucro. Estaban montando todo este lío para sacar tajada. Vamos, que lo suyo no era una búsqueda sincera de la verdad, sino un negocio puro y duro. Y ante todo este caos, ¿qué hace Pablo? Pues no pierde los nervios, ni mucho menos. Le da a Tito un plan de acción súper claro, en dos fases. La primera, la más fundamental, la primera línea de defensa, era esta: establecer un liderazgo sólido y de confianza. Pablo usa dos palabras para estos líderes: ancianos y obispos, o supervisores. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. En aquel momento no se referían a dos cargos distintos en una jerarquía. Anciano seguramente tenía que ver con la madurez y la experiencia, mientras que obispo describía su trabajo, su función, supervisar a la comunidad. O sea, eran dos formas de llamar a la misma persona, al mismo rol. Entonces, ¿qué perfil buscaba Tito? Pues ojo, porque Pablo no pide que sean los más elocuentes o los más carismáticos. No. Lo fundamental, el punto clave es el carácter. La cualidad número uno es ser irreprensible. Y da un criterio súper práctico. Tienen que saber gobernar bien su propia casa. La lógica es aplastante. Si alguien no es capaz de gestionar su propio hogar, ¿cómo narices va a cuidar de toda la comunidad de la iglesia?
Vale, esa era la primera parte. Pero con líderes buenos no bastaba. La segunda parte de la estrategia de Pablo implicaba a todo el mundo, a toda la comunidad. La idea era enseñar y vivir de una manera coherente, que sirviera como un muro de contención contra las falsas doctrinas. La base de todo esto es lo que Pablo llama la sana enseñanza. Y con esto no se refiere a algo nuevo, a una revelación de última hora, no. Se refiere al cuerpo de doctrina ya establecido, al corazón del Evangelio. Para Pablo la cosa estaba clara. Una creencia sana lleva sí o sí a una vida sana. La teología y la forma de vivir van de la mano, son inseparables. Y esto no era teoría, ¿eh? Pablo baja esta sana enseñanza a la tierra, la convierte en un código de conducta práctico para los distintos grupos de la Iglesia, para los hombres mayores, las mujeres, los jóvenes, para todos. Lo que quería era que la vida cotidiana de los creyentes fuera un testimonio visible, algo que chocara de frente con el comportamiento caótico y divisivo de los falsos maestros. Y con esto llegamos al corazón, al motor teológico de la carta. Porque, a ver, ¿por qué tanto insistir en el buen liderazgo y en la buena conducta? ¿Se trata solo de cumplir unas normas y ya está? Pues no. Pablo se asegura de que Tito entienda el gran por qué que hay detrás de todo lo demás. La lógica de Pablo es muy clara. Se puede resumir en 3 pasos. Primero, parte de la condición humana, que la describe como pecaminosa. Segundo, presenta la solución divina, que es la salvación. Pero ojo, no es algo que nos ganamos, es un regalo que se basa en la gracia y la misericordia de Dios. Y solo entonces, como tercer y último paso, llega la respuesta humana. La gente que ha recibido ese regalo, como consecuencia lógica, debe dedicarse a hacer el bien. El orden aquí lo es todo. Este es el motor de toda la carta. Las buenas obras no son la causa de la salvación, son el resultado. Son la respuesta agradecida y natural. La buena conducta no es una forma de ganarse el favor de Dios, sino la manera en que viven las personas que ya han sido salvadas por pura gracia. Así que, resumiendo, tenemos un manual de crisis del siglo I, un plan para poner orden, para nombrar líderes con integridad y para construir una comunidad sana. Y todo esto impulsado por la idea de la gracia. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿Cómo resuena hoy en nuestro mundo un texto tan antiguo que pone el foco en la importancia del carácter en el liderazgo y en la conducta de una comunidad?